Grupo Chanti con la ecología humana. Entonces vamos a leerles unos documentos que trabajamos con mi compañero. Entonces, un entorno humanizado. En la actualidad se presentan numerosos acontecimientos que dejan al hombre perplejo. Lo curioso es que el hombre es quien los produce y él mismo se aterroriza de sus creaciones. ¡Qué ironía! Si bien Dios crea vida, nosotros su creación creamos muerte. Si bien existen razas que matan a su propia raza, no existe ninguna depredadora de sí misma como lo es el hombre, pues piensa que el oro negro es más valioso que él mismo. Petróleo, hacen guerras por este mismo o por poder. El mundo no está en peligro por las malas personas, sino por aquellas que permiten la maldad. Palabras sabias que un reconocido científico que marcó historia en el destino del hombre, Albert Einstein. En particular, creo que aquel que mantiene neutralidad en épocas de guerras es el ser más despreciable y vil que puede existir, porque ignora las múltiples muertes que ocurren a su alrededor únicamente pensando en su bienestar particular. ¿Qué clase de seres humanos somos? ¿Desde cuándo nuestra única diferencia con los animales nos hace acabarnos con nosotros mismos? En ese sentido, demos un giro para enfocarnos qué medios rodea al hombre. El hombre es albergado por su parte emocional y su parte racional. Su parte emocional le permite socializarse con el ambiente que lo rodee, como una esponja que absorbe emociones. Hay que ver qué emociones son las que absorbe y en determinado punto libera. Y su parte racional le permite reconocer, afrontar decisiones claves para que en su progreso esta última también debe pensar en un bien social. Y pues bien, si el hombre es emocional y racional, ¿cómo llega a deteriorar su propio ambiente? Algunos estudiosos en esta rama infieren que cuando el hombre une su parte emocional con la racional, se repelen dando lugar a una tercera parte irracional que le lleva a tomar sus decisiones y a afrontarlas pensando emocionalmente. Y esto en ocasiones no da un efecto positivo en el entorno. Además, recordar que todo en exceso no siempre es positivo. ¿Qué nos propone Sócrates? Ser racionalmente éticos, no emocionales sino éticos, con el fin de que la justicia pueda ser gente justa. La justicia no crea gente injusta, por lo tanto esta debe ser ética, la república. Y para llegar a la ética debemos reconocer el estado emocional y dominarlo para controlarlo y utilizarlo debidamente. Obra siempre de modo que tu conducta pudiera servir de principio a una legislación universal, Immanuel Kant. ¿Y cómo soy conocido? ¿Racional o ignorante? Siguiendo con este ambiente, el hombre podría abarcarse en diferentes medios y con esto inferiríamos que si bien el medio que nos rodea no define a una persona completamente, podría afectarlo sociológicamente, su manera de ver el mundo y su relación con este. Demos un paso hasta dar lugar a la importancia de cómo manejamos nuestro entorno. Con esto no me quiero referir a que alguien en un medio conflictivo será violento. Si esa persona logra usar su parte racional, estaría más cerca de Sócrates pensando en ser racionalmente éticos, de manera que lograrían no dar caso omiso a este medio, sino afrontarlo, y en su progreso reconociéndolo, evitando que el mal se propague por mero beneficio meramente económico o por el mismo beneficio unitario. Ese sería el mejor ejemplo de cómo manejar racionalmente un medio social. He de admitir que esta época moderna, llena de lujos desbordados de lo que el hombre considera el futuro de nuestra raza y que este mismo hace llamar tecnología, ha propiciado tanto el pensamiento como la ignorancia. Con esto quiero decir que así como el hombre intenta dar zancadas antes de haber aprendido a gatear y caminar, ya está pensando en la manera de volver al mismo una persona sedentaria, intentando cegar los problemas cotidianos, que si bien son arduos, pero el progresar es el poder afrontarlos. Como nos comenta Stanislao Zuleta en el elogio a la dificultad, un mundo donde conseguimos las cosas sin méritos ni esfuerzos, sería este un mundo aburrido y sin sentido. El progreso no está marcado por los demás, sino por lo que logramos. Como bien dijo August von Scotsweg, cada persona forja su propia grandeza. Entonces, si mi grandeza la debo forjar por un sacrificio que debo establecer y lograr, no sería justo que se me interpusieran ventajas, si así se deberían llamar, que simplemente solo harán que camine sobre errores sin pensar que estos son errores. Partiendo de esta nueva fase que el hombre tomó de progreso, lleva a perjudicar nuestro futuro natural. ¿Desde cuándo una política está diseñada para satisfacer los bolsillos y no a la vida humana? ¿Desde cuándo le dimos más importancia a la codicia que al bienestar común, que al bienestar futuro? Porque si en la actualidad vemos catástrofes ambientales solo por errores de comprensión acerca del progreso, en donde ni agua ni aire puro ya poseemos, ¿cómo es de cruda y cruel la verdad de que nuestros gobernantes, que se supone fueron elegidos para beneficiar al pueblo, no impartan una justicia ejemplar? Hoy es cuando las palabras de Lincoln llegan y dicen, con su frase de la más estricta justicia, no creo que sea siempre la mejor política. El progreso radica en cómo la sociedad en conjunto logra una unificación social.
¿Cómo podemos hablar de progreso cuando aún vemos guerras contra el hombre y contra la naturaleza? ¿Cómo podemos atrevernos a llamar progreso a acabar con la vida? El planeta acoge al hombre, el hombre mata al hombre y mata al planeta. ¡Qué contradictorio! Vemos el progreso erróneo que el hombre ha planteado con el fin de calmar las proliferaciones de la sociedad, con el fin de abastecer, o mejor, de acumular codicia. Implanta minerías en páramos. Claro, las minerías que ocasionen daños en el páramo pagarán considerables multas, que en realidad son mínimas respecto a sus ingresos y sí ocasionan daños irreversibles. Deforesta vegetaciones vitales para las producciones de oxígeno, pero las edificaciones que quedarán tras eso satisfacen nuestras necesidades, ¿verdad? El día que el cemento y el ladrillo logren producir oxígeno, entonces no veremos tanta edificación seguramente. Resumiendo, el hombre debe llegar a una razón ética y educación ética ambiental que le permita, sabiendo el bien, hacer el bien, demostrando que nosotros progresamos no para que la mitad logre pensar y la otra mitad se complazca porque otros piensan por ellos, sino para crear oportunidades de revivir el pensamiento que la historia nos ha enseñado, que la tecnología fue creada para recordar los pasos que dimos para ser lo que somos, para pensar y no seres primitivos, y seguir trazando un mejor futuro, y sobre todo que aunque seamos el ser más racional que existe, no debemos extinguirnos por nosotros mismos dando batallas inútiles hacia la naturaleza, porque cuando ésta se acabe, no quedará hombre que pueda siquiera detener entre sus manos un pedazo de metal. Si buscas resultados distintos, no hagas siempre las mismas cosas. Albert Einstein. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Pierre Antonio Fratari Salcedo, pertenezco al Semillero de Investigación Chanting. Agradezco por la invitación de darles a conocer mi ensayo y también, de igual forma, agradezco a la profesora Leonor Vargas, que constantemente estuvo apoyándonos en este proyecto. De antemano pido la mayor comprensión por parte de ustedes. Perspectiva juvenil de la ecología humana y la filosofía. Leonardo Boff dice: la ecología es un nuevo paradigma en el que todos los seres están conectados entre sí, formando un sistema inmenso y complejo. Expresa la necesidad de una visión incluyente de la ecología que abarque íntegramente a la persona como ser individual, social y espiritual. En el artículo Justicia y Paz, Comisión General de España, titulado Ecología Humana, habla de un nuevo código ético basado en el cuidado, la compasión y el amor. Es un artículo, en mi opinión, extremadamente idealista. ¿Podrá ser Dios la palabra que está presente desde el principio en todo el proceso de la creación, como se escribe en el capítulo 1 de San Juan? Pero ¿será nuestra palabra esta vez la que ponga punto final al orden desnaturalizado humano? Al título de mi artículo o presentación introduzco un determinante o variable denominado juvenil, dado que no pretendo construir un marco teórico para una audiencia como la de ustedes, que conocen con suma claridad qué es la ecología humana y por sentido común podría relacionarla con la filosofía. A mi edad resulta ya difícil definir qué es ecología humana y mucho más relacionarla con la filosofía, pero partiendo de unas definiciones sencillas podré generar unas ideas que a mi edad deben permitirse. El problema de la relación del hombre, de las sociedades con un comportamiento y una cultura particular o universal con el medio ambiente ha sido estudiado, y en este momento donde todo definen, todo denominan, todo descifran y por supuesto todo teorizan, ¿qué podría yo aportar? Frente a esta pregunta debería terminar mi presentación y decirles: hombre, esto es un problema de adultos. Pero no es así. Es necesario, por su importancia, señores y señoras, que escuchen qué percibo yo como joven sin ningún tipo de teoría. ¿Qué es la ecología humana? Y ante todo asumir una posición crítica frente a la teoría, no sin antes prevenir una crítica por parte de ustedes, sustentando mi prevención y solicitando que no rechacen esta percepción, dado que tengo a favor el hecho de ser un joven y que no conozco por sobradas razones los intrincados conceptos que acompañan eso a que llaman ecología humana. Se parte del principio que la ecología humana es, en cuanto a su estudio, permite entender que esa relación entre seres vivos y el mundo no material debe ser equilibrado. De lo contrario, podríamos desaparecer. El simple hecho de utilizar el término de ecología nos habla ya de una exigente dinámica de protección. Es por eso que en cualquier actividad económica nos hablan de la sostenibilidad, limpieza, pulcritud, protección, en fin. Y es ahí donde percibo que es inalcanzable la participación humana, por lo menos en teoría, en el desarrollo de acciones encaminadas a proteger el medio ambiente y entender cómo este ser humano se relaciona con él.
Aquí sí asumo una posición antropocentrista porque en mi pensamiento encuentro que el problema está en el hombre y en las cosas simples. Derrochamos tiempo en la construcción de fundaciones, ejemplo, Procucarrón de Ojos Verdes, ONGs que defienden múltiples especies animales y por supuesto los ambientes físicos en general. Pero el problema no está ahí, parto de una visión que posiblemente está equivocada, y es aquella que afirma que antes que se pudran los seres vivos, se sucien las aguas, se acidifiquen los aires, antes que suceda la catástrofe o el hecatombe final, nosotros ya estaremos muertos. Y no precisamente por el contaminante humano, sino por la primera relación ecológica, que es la humana. ¿Qué quiero decir? Nosotros nos ponemos en función de, hacemos marchas, voy a hacer un ejemplo, para muchos les puede causar risa, que el caldo salió feo, entonces todos vamos, que el sancocho, que salió feo, pero ¿por qué no hacemos protestas para regalar ese sancocho a los más necesitados? ¿Alguien puede contestar? Así las cosas, primero moriremos por la disfuncional relación humana, por la violencia entre hermanos, por la muerte provocada por las pasiones de carácter político, religioso, egocéntrico. ¿Cuántos se preocupan por el petróleo que vierten a los ríos y a los mares por parte de los terroristas? Olvidando que hay un terrorismo similar o peor, y es el desconocimiento de la violencia, producto del desequilibrio, la marginalidad y el abandono social. Están muy pendientes de los límites de los páramos para la exploración minera. ¿Cómo me gustaría que se manifestaran en igual proporción para ir en contra de los límites de la pobreza extrema en este país y en el mundo? ¿Cuál ecología humana puede aceptarse en un mundo donde las relaciones entre sus seres mal llamados racionales se caracterizan por el odio, la intolerancia y una perversa acción asesina de su propia especie? Si bien es cierto, hay que entender al mundo de forma sistémica, o sea, que todo lo que hay aquí en este planeta es sistema y subsistema, y que la ecología humana nos invita a entender esa relación entre todos los sistemas. De nada sirve esto cuando el protagonista, como cuidador natural y racional del mundo, es un asesino ambiental. Filosóficamente no puedo hablar de un sistema equilibrado si el que piensa tiene un atributo de maleficencia. Es bueno teorizar, es bueno explicar, es bueno establecer las causas de los problemas, es bueno saber las diferentes relaciones y por qué se dan, cómo se dan entre los diferentes subsistemas de un entorno ecológico o una dimensión ecológica. Pero es mejor entender que en el dolor humano se encuentra la verdad. ¿Y qué es dolor humano y qué es verdad? Dolor humano es la muerte de las madres, la mortalidad infantil, el analfabetismo, el desempleo, la guerra, en fin. Por eso afirmo que si no se superan la inadecuada relación entre los humanos, en el sentido que esta relación debe inicialmente asumir la obligación de relacionarse con el otro y los otros en forma justa, o sea, cumpliendo y protegiendo los derechos de los humanos y aceptando que la razón y espiritualidad de los seres es la que abre el camino hacia un mundo mejor. Recuerdo un pensamiento anónimo y que resulta pertinente para sustentar mi percepción, que motivaba a los hombres al decir: antes de enseñar a leer y escribir, hay que enseñarle a los seres a leer en los ojos de su prójimo su dolor, su angustia y desesperanza. El peor contaminante ambiental, por estar por encima del desarrollo económico no sostenible y el desmedido crecimiento poblacional, es el odio humano. Antes de hablar de ecología humana, debemos de todos asumir la culpa de que este mundo no es mejor por nuestras relaciones. Los invito, señores adultos, a que estudien cuánto tiempo se destina por parte de nuestro Congreso a realizar una plenaria o plenaria sobre indicadores sociales en cuanto a analizar aspectos como la muerte de los niños por hambre en La Guajira. Me puse en la tarea y se destinó más tiempo en el análisis del fracaso de Ecopetrol y en la inversión exploratoria en los meses de julio y julio de este año. Si el hombre, ¿cómo no se comerá la tierra? Esta frase fuerte, temeraria y por supuesto injusta, porque ofende a la raza humana en el sentido que la asemeja a un mal congénito del hombre, muy similar a lo que decía el pensador Thomas Hobbes: Homo homini lupus, el hombre es lobo del propio hombre. Dado esa condición maligna, se apoya estrictamente en lo normativo para poder controlar el mal intrínseco que nos acompaña. La ley en estas condiciones sería una imposición resultante de la biología y del espíritu desnaturalizado por el hombre. Y bien, ¿quién emite esta ley? Si no es ese mismo hombre manchado por un orden preestablecido, parecería que las reglas en este hipotético mundo infernal le corresponden construir a los que más temen de ella. Pero si esta ley no existiera, ¿a qué temen estos hombres? Quizás perder poder, tierras o a sus propias mujeres.
Surge por lo tanto una nueva pregunta: ¿pero acaso no hay buenos hombres que no requieran de ningún tipo de direccionamiento normativo? Los teóricos de la connaturalidad humana maligna dirían: no hay buenos hombres, solo son de apariencia, porque en su interior habita la lujuria y el deseo de ser únicos. Por tal razón subliman sus propios intereses y se muestran como corderos. La docilidad es solo una estrategia temporal en espera del momento oportuno. Es un cazador por su propia naturaleza animal. Esta perspectiva del mal humano resulta desmotivante. Si se pensaba que la maldad se superaría con más control jurídico y acciones punitivas, debemos inmediatamente declarar la derrota del bien humano y seguir recorriendo opciones estéticas subliminales y publicitarias dando una solución aparente al problema. El hombre es un ser unilateral, no ecológico. La sociedad es modelo de una familia constituida por seres indiferentes. La comunicación es nula o enclave, dejando que la imaginación del otro, la interpretación de nuestros propios sentimientos y donde la individualidad propia del otro no existe. Debemos reconocer que en muchas oportunidades los padres son modelos incoherentes y despóticos que juegan tácticamente en la doctrina del bien, donde se piensa unidireccionalmente qué es lo bueno y por otro lado el dogma del mal establecido, las correcciones conforme a las penalidades y castigos heredados de familia en familia, de mujer en mujer y de hombre en hombre. Por tal razón no puede evitar la censura, ni mucho menos la desautorización, porque dejamos de ser. Así las cosas, el actual modelo de familia anticologista es el egoísmo. Pretende una relación que satisfaga nuestras necesidades propias sin importar las del otro. Es por eso que manipula los deseos de su pareja, de sus propios hijos, logrando que dejen de ser ellos para condicionarlos a lo que yo quiero. La autonomía no existe ni en la imaginación. La libre expresión no es un ideal conjunto, es un derecho individual que exige mi egoísmo, convirtiéndose en el mejor mecanismo de defensa no evolucionable, y la egolatría es la más habilidosa estrategia primitiva de supervivencia humana. Es el sentimiento que le permite satisfacer apasionadamente sus intereses materiales y espirituales. Sin egoísmo no hay ser, por tal motivo no hay vida. El hombre trasciende porque percibe al mundo como propio y lo comparte porque no hay más opción. Trágicamente sus congéneres son iguales a ególatras. Se necesitan mutuamente. El egoísmo es sentimiento o instinto según las circunstancias. Aflora en épocas de guerra, se atenúa en tiempos de paz. Pero no se confundan, los intereses propios nunca son cedidos, solo son sacrificados. A esto lo llamamos abnegación o amor. Pero más de gracia moral está generando a su prójimo, mata sin discriminación. Es el ejemplo del sicario que, habiendo matado a su víctima, la enterró, porque tirar el cuerpo arriba pensaba que lo contaminaría. ¿Qué puedo concluir? Aquel que tiene muy poco conocimiento de la naturaleza humana busca cambiar cualquier cosa menos su disposición, desperdiciando su vida en esfuerzos infructuosos y multiplicando la penuria que propone remover Samuel Johnson. Así las cosas, mi conclusión es una invitación a la fraternidad. Debemos conocer que, si bien es cierto, hay una condición de indolencia, hay igualmente una voluntad que permite al hombre decidir por un mundo mejor a través del amor, porque esta sí es la única ecología perdurable, estable y real. Gracias.